Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. Perfecto, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás? Bi- Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Veo que somos ya un poquito más de 40 personas que estamos conectadas, entonces vamos a empezar. Les doy la bienvenida para nuestra segunda presentación de esta segunda edición de nuestra serie bueno, ha cambiado el nombre, siempre se me olvida el nombre que tenemos nuevo, Latinx Healthcare Issues. Tenemos el placer de contar con dos estudiantes que van a ser nuestras moderadoras. Tenemos a Kimberly, que es estudiante de 303, y tenemos a Hailey, que es estudiante de 322 Medical. Entonces, en realidad, mi trabajo es darles a ustedes la palabra para que se encarguen. Este evento es para los estudiantes y de los estudiantes. Entonces, dejo que Kimberly haga la presentación de Zaida Sánchez. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Rodríguez y soy estudiante de español en el Centro de Lenguas de esta universidad. Tengo el honor de presentar a la panelista de la sesión de hoy, la maestra Zaida Sánchez, quien es una especialista certificada en educación de salud y una intérprete certificada en el cuidado de salud. Como educadora de salud en los últimos 15 años, Zaida ha dirigido clases sobre la autogestión de condiciones crónicas. Desde 2018, Zaida ha estado trabajando como intérprete comunitario con varios proveedores de servicios de lenguaje. Ella ayuda a los adultos con inglés limitado a comunicarse con el Departamento de Desempleo, citas médicas, servicios públicos y citas de WIC, entre otros. En la última década, ella ha estado trabajando en un centro de salud federalmente calificado y ahora Zaida está en el proceso de empezar su compañía para ayudar a las oficinas médicas con la capacitación de personal bilingüe en destrezas de interpretación. Actualmente está estudiando para la certificación jurídica en el estado de California, está creciendo su página de internet y está buscando proyectos en salud pública y de interpretación. En su tiempo libre le gusta jugar con sus peritos chihuahua y bailar salsa. Sin más preámbulos, les he dado la palabra. Bienvenida, maestra Zaida Sánchez. Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias por esa introducción. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Muy bien, sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Excelente. Pues gracias por la presentación de hoy. Voy a estar platicando sobre mis experiencias con este tema de interpretación y lo que yo he vivido. Los objetivos de hoy es mencionar por lo menos una ley que apoya a los idiomas, distinguir entre la traducción y la interpretación. Vamos a listar 3 maneras de interpretar. Vamos a identificar el primer paso para la certificación nacional.
quiero distinguir aquí la diferencia entre la traducción y la interpretación. La traducción es escrita, entonces como es escrita uno se puede avalar de diccionarios, glosarios y otros recursos. Mucho tiempo quiere decir por lo menos 1 o 2 días que uno tiene para traducir una palabra del idioma fuente al idioma de meta. Es escribir y leer, pero no simultáneamente. Y dirección sencilla quiere decir que es nada más de una sola vía. Aquí estamos hablando hoy día de inglés-español, pero puede ser de otros idiomas también. Entonces, eso es lo que quiere decir la traducción. Es muy sencilla. La interpretación, en cambio, es hablada, entonces todo es oral. Se basa bastante en memoria, aunque sí es de costumbre tomar apuntes en símbolos para que nos ayude con la memoria. Inmediato quiere decir ahora. Se habla y se escucha simultáneamente y es bidireccional. Entonces uno escucha, ah, agarra el mensaje y luego lo comparte con la otra persona. Y brevemente quería compartir algo de la historia de interpretación. Es una de las profesiones más antiguas. Antes de circa 340 se lleva un gran desempeño para traducir la Biblia del griego y el hebreo al latín. Y luego ya nos movemos más cerca de 1500, donde Marina o Malitzin, también conocida como Malinche, fue una de tantas esclavas que se le ofreció a Hernán Cortés para ayudar con la conquista, se puede decir, de las tierras en las Américas. Ella tenía el don de conocer idiomas, o ella ya era intérprete, entonces no parece que no le costó mucho tiempo también aprender español. Y nos movemos más a tiempos modernos, donde este muchacho Willy Ramírez en la Florida tenía como 18 años, le gustaba jugar béisbol y fue a la sala de emergencias y la familia dijo que él estaba intoxicado. Entonces el intérprete pues obviamente dijo en inglés que estaba intoxicated y el médico hizo estudios sobre una sobredosis de drogas. Resulta que el muchacho tenía un derrame cerebral y al último quedó tetrapléjico. En inglés sería quadriplegic. So, tenemos que tener cuidado a veces con las palabras que uno piensa que son igual en un idioma que en el otro, pero a veces pueden significar diferente. Esta historia de Willy es muy importante reconocer que hay muchos pasos en el cuidado de la salud y me lleva a explicarles un poquito también de las leyes en este país. En 1964, la Derechos Civiles, título 6, Title 6 of the Civil Rights Act, requiere que recipientes de ayuda financiera federal tomen pasos razonables para sus programas, servicios y actividades que sean accesibles a personas elegibles. Ahí es más o menos donde va empezando todo esto de poner en efecto la equidad de servicios, que todos tengan acceso a ellos. En 1990 está la Americans with Disabilities Act, ADA, ADA por las siglas en inglés, que pone la responsabilidad de comunicación efectiva, incluyendo el uso de intérpretes. Estas no pueden requerir que una persona traiga a alguien que interprete por él y ella. O sea, la agencia, la institución tiene que proveer este servicio a sus usuarios. Ya en el 2010 le cambiaron el nombre a American Disabilities Act siguen expandiendo y ahora se llama Standards for Accessible Design e incluye a personas ciegas y mudas, porque ellos también necesitan acceso a servicios médicos y también necesitan la comunicación y servicios. Como estamos hablando aquí de inglés-español, también hay otros idiomas y en este caso las señas y poder quizás hablar en braille con con el tacto de los dedos, ¿verdad? En el mismo año, the Affordable Care Act, también conocida como Obamacare, también pone algo en en su ley que requiere un anuncio en los 15 idiomas más frecuentemente usados en ese estado.
y prohíbe usar el personal que no está capacitado, entre muchas otras cosas más. No sé si les ha tocado ver a ustedes cuando van a un hospital o a una clínica, cerca de la recepción suelen tener una pequeña cartulina en diferentes idiomas. Entonces, si la persona sabe leer en su idioma, puede apuntar al idioma que necesite y allí abajito dice en inglés qué idioma es. Entonces, de allí es donde viene. Y las Class Culturally and Linguistically Appropriate Services en realidad empezó creo que en el 85 y cada vez que han estado haciendo cambios, creo que el último fue en el 2013. Esta viene del Health and Human Services con el objetivo de mejorar la calidad de servicios de la salud y establece un marco para que organizaciones sirvan a las comunidades diversas del país. Actualmente hay 15 estándares. Entonces, si están pensando en ayudar o ser servicio o ayudar en algo que tenga que ver con servicios de salud y acceso a idiomas, quizás quieran echarle un vistazo a estas 15 estándares y les puede dar una pista. Su gran proyecto, si van a thinkculturalhealth.gov, es The Blueprint, así se llama en inglés, The Blueprint. Y allí es donde están todas las 15 estándares. Ahora, lo que rige la interpretación es un código de ética. Queremos también ser una profesión al nivel nacional que tenga profesionalismo. Entonces, en julio del 2004, National Council on Interpreting in Healthcare salió con nuevos códigos de ética. Entonces, esto es una guía para la profesión en cómo tomar decisiones. Mas, sin embargo, la gente todavía estábamos así como que, ¿qué quiere decir esto, verdad? Y bajo el código de ética se establecieron 32 estándares y esto se publicó en septiembre del 2015. Entonces, cada ética tiene cierta cantidad de estándares que ayudan a explicar cómo comportarse, cómo hacerle con estas éticas. Y aquí ahora les quería mostrar un video rapidito, ¿sí se puede? Es como de 2 minutos. Adelante. Gracias. Y esto habla más de un ejemplo. ¿Cómo le hago para compartir la pantalla con ustedes? Ay, estoy perdida en estos clics. Tienes la opción de Share Screen abajo de tu fotografía. ¿Ya la pueden ver? Sí. ¿Has compartido el audio también? Oh. Yo lo oigo bien en mi headset. ¿No lo pueden escuchar ustedes? Lo paré. Remote control. Pause share. Si quieres mandarme el enlace, yo lo puedo compartir. Ok. ¿Me lo puedes mandar por chat? Sí. Ok. Gracias. Excuse me, sir. I'm so sorry. Attendí bien done. Look, she's been crying nonstop. She has a temperature of 105. I don't know what to do. Marabidig. Vi paroles No, lasant. please, just every time I feed her, she throws up. I don't know. Vi I paroles don't understand what you're lasant. saying. What are you saying? Can you just look at her?
No, she's burning up. Just feel. Fai parolas la anglan. No, what? Povas má Brandon mes le She's déna. burning up. Feel her head. Tranquilli, Cananche. Demande is Ascan. What is he doing? Do you have? My baby, she's got a temperature of 105. Every time I feed her, she throws up. Please, can you? Teneskile vor temporasco. She's burning up. Feel her head. Má rapidig. Please, just feel her Emna head. povas kompreni. Feel her head. Just someone let me in to see the doctor. No, does anyone understand what I'm saying? Please, someone help me. 8% of U.S. citizens speak limited English. For these 25 million Americans, professional interpreters can mean the difference between life and death. Gracias. So, este es uno de los tantos ejemplos que podemos ver de la necesidad. Este video se hizo por Texas Association of Healthcare Interpreters and Translators. Entonces creí que era bueno enseñarlos. Se suele usar todavía el término LEP. Y si tienen comentarios los pueden poner en el chat del video. Más sin embargo, hay un movimiento donde se está pidiendo cambiar al English Language Learner. Entonces, ELL, para que venga desde una perspectiva de inclusividad en vez de Limited English Proficient. So, típicamente la persona no es fluida en inglés. Ahora estoy hablando de las personas a quien ayudamos, las personas que necesitan este servicio. Muchas veces suelen ser migrantes. En mi experiencia, los hombres suelen trabajar en mano de obra, por ejemplo, como en construcción o en agricultura. Y puse aquí niñeras y cuidadores, que a veces sí pueden ser mujeres, pero en mi experiencia, cuando interpreto en las clínicas, para compensación al trabajador, las mujeres suelen trabajar en lugares como de empaques y hacen muchos trabajos repetitivos. Son los 3 estilos de interpretar. Son consecutivo. Eso quiere decir que una persona habla y luego habla la otra persona, así que se toman turnos. Y este es el más común, cuando uno piensa en interpretar, casi siempre es consecutivo y es, si se puede, pues es el preferido. El simultáneo es que el intérprete habla a la misma vez que está hablando la persona que está dando el mensaje. Simultáneo es útil cuando hay conferencias nacionales o conferencias de cualquier índole, y también suele ser importante y útil en sala de urgencia. So, si viene una persona lastimada o X y hay un intérprete, entonces si la vida de alguien corre peligro, el intérprete, su trabajo es de interpretar lo que alcance a escuchar, lo que el intérprete piensa que sea más importante, especialmente si hay varias personas hablando a la misma vez. Y vista, sight interpretation, le llamamos también sight translation, es vista. So, esto típicamente suele ser en situaciones legales. So, lo que tiene que ver aquí con el lado médico es las formas que uno llena cuando va a la clínica. So, por ejemplo, la recepcionista te da un montón de hojas. Esto quiere decir que tu información es confidencial, que no se le va a decir a nadie, etcétera, etcétera. Entonces, el intérprete lo lee, por ejemplo, en inglés y luego se lo explica a la persona, al LEP, al paciente se lo explica en español. So, la información llega a uno no hablada, sino por palabras escritas, y ya el intérprete lo habla en voz con palabras. Habilidades y destrezas ahora sobre lo que necesita un intérprete. So, para ser un buen intérprete, uno necesita ser un buen oyente. Si no escucha uno el mensaje claramente, no lo va a poder rendir en el otro idioma. Tiene que tener habilidades lingüísticas y esta lista obviamente pues no es totalmente completa.
Competencia cultural, necesitas saber un poquito de la cultura, del cómo se enchufa, se posiciona el idioma en esa cultura. Lidiar con estrés y resiliencia emocional, porque a veces es mucho. Uno está escuchando las preocupaciones, las angustias de la otra persona y uno tiene que ser fuerte y mantenerse imparcial, objetivo, y esto quiere decir no tomar lados. Entonces a veces uno como que se le quiere salir un poquito el corazón, ¿verdad? Pero al querer explicar y ayudar, pero el rol del intérprete no es de emocionalmente enredarse con ninguno de los dos. A veces el LEP, el paciente no entiende bien o uno piensa que uno lo puede explicar un poquito más mejor, o a veces el doctor es el que necesita un poquito más quizás ayuda en cómo conectarse mejor con el paciente, pero nuestro trabajo como intérpretes es siempre mantener nuestra posición y si hay una discordia entre ellos, entonces ellos se lo tienen que hacer sus propias preguntas. Aquí va un poquito lo de cultural autonomy, autonomía cultural. Y esto quiere decir que cada quien es responsable por lo que dice. O si alguien no está entendiendo, entonces tienen que hacerlo saber y que necesitan una aclaración o que les expliquen más, etcétera. Y aquí puse puntualidad porque nuestro trabajo como intérpretes más bien podría ser como invisible. Nosotros estamos allí como un conduito para hacer llegar el mensaje. Entonces, no queremos que ninguno de los dos nos estén esperando. Siempre es importante que el intérprete llegue a la hora o antes de la hora, ser profesional y venir preparado. Preparado en su vestidura, buen zapato, casi siempre tienen que ser cerrados. La vestidura del intérprete también es como business casual, o tiene que ser apropiada, no colores llamativos. Siempre llegamos con nuestra libreta en blanco y un bolígrafo. Hay más cosas que se necesitan, pero creo que este es un vistazo súper rápido. Si quieren ser un intérprete, lo que se necesita más que nada para empezar es un curso de 40 horas. Puse aquí 40, 60 porque sí hay cursos de 60 horas y esos se explican un poquito más de profesionalismo y algo otro tema, ahorita no me acuerdo muy bien, pero el de 40 horas es casi siempre el que todo mundo está buscando. Hay algunas organizaciones que ya lo están ofreciendo en línea, obviamente. Hay 2 cuerpos de certificación en el país actualmente, entonces uno tiene que decidir cuál es el que uno prefiere y en realidad creo que es preferencia particular. Y cada uno de estos 2 cuerpos tiene su lista de verificación para los pasos a seguir. Entonces, casi siempre requieren algún tipo de documentación de algo. En mi caso, me pidieron que una verificación de que yo sé hablar inglés y verificación de que yo sé hablar español. Y esto lo tuve que pagar yo por mi cuenta, por afuera, y buscarme una compañía que me pudiera vetar, que me pudiera tomar un examen por teléfono y ya vetar. Estudiar, obviamente, no solamente las palabras médicas, pero también los procesos a veces de la certificación y del lado médico. Buena idea sería conectarse con redes y grupos de estudio y obviamente pues practicar los glosarios. Siempre tenemos glosarios sobre el proceso de certificación, ya que uno tome las 40 horas, entonces se apunta para pasar el examen escrito y ya que lo pasa, entonces ya uno pasa el examen oral. El examen escrito es rápida, más o menos rápida la calificación, pero el examen oral sí puede durar casi un mes, porque en el examen escrito casi siempre son multiple choice, mientras que en el examen oral pues uno está platicando, entonces creo que son 3 personas que escuchan la grabación y te califican. Entonces, por eso es que se demora tanto. Aquí están los 2 cuerpos nacionales, Certification Commission for Healthcare Interpreters, y aquí está su página web, y National Board Certification for Medical Interpreters. Entonces, cada uno de estas tiene sus reglas a seguir. Ambas ofrecen
unidades de estudio continuo, porque ya que uno tenga la certificación, tiene uno también que mantenerse activo. Entonces, para poder renovar tu certificación después de los 4 años, necesitas estar activamente interpretando y necesitas estar actualizado con tus Continuing Education Units o unidades de estudio continuo. Y hay muchos temas diferentes, entonces yo creo que la industria más bien lo que quiere es certificar a personas que están haciendo el trabajo en vez de, por ejemplo, personas que estudian lingüística o que estudian idiomas. ¿Sí me explico un poquito la diferencia? A veces se puede confundir un poquito. Otra cosa que puede ser confusa es certificado o certificación, porque ya que uno pasa las 40 horas ese curso, entonces ya uno tiene un certificado de que terminó las 40 horas, de certificado de finalización. Ajá. Y ese es otorgado por la organización que ofrece la capacitación, mas sin embargo no está certificado a nivel nacional, porque como les acabo de explicar, las dos organizaciones, CCHI y MBCMI, son las que ofrecen este certificación nacional. Y es otorgado por la organización nacional. Ellos ya te dan tu gafete, tu name badge, y ya puedes empezar a ejercer como intérprete certificado. Quiero saber si pueden alzar la mano o hay un emoji o algo que me pueden alzar si tienen confusión en la diferencia de estas dos. ¿Alguien sabe? Feedback. Creo que se podrá hacer durante la parte de Q&A. Ok. Si tienen más preguntas, por favor me hacen, porque algunas personas he escuchado que se confunden, que cuando tienen la certificación de 40 horas ya están certificados y no tienen una certificación de finalización, no están certificados por ningún cuerpo nacional. Nomás quiero recalcar eso, porque a veces nos podemos confundir. Gracias. Continuando. Vamos a ver. Sí, una vez fui a una interpretación y estaba el señor tuvo que ser llevado a la clínica para una cita de rutina y una de las señoras de las personal de transporte me dijo, yo uso Google Translate y así es como me voy a comunicar con ellos. Entonces sí hay interpretación por máquina o inteligencia artificial, artificial intelligence, pero no necesariamente te va a dar el resultado que quieres, porque a veces las palabras son interpretadas literalmente y no hay alguien, ese tacto humano, esa vista de cultura que quizás se pueda perder si es una traducción o interpretación de blanco y negro. Entonces, si uno quiere usar interpretación a máquina, quizás en el mundo de la traducción sí ayude a avanzar la traducción de documentos grandísimos, ¿verdad? Pero al último un ser humano tiene que revisar y ver que esa está correcta. Con lo de interpretación, es lo mismo, hay que tener un poquito de cuidado y alguien que sepa el idioma para que pueda vetar que lo que dijo Google Translate o cualquier otro medio que quieran usar, sí fue correcto. Ahorita obviamente estamos hablando otra vez de inglés a español, pero sí he visto leves ejemplos donde traducen, por ejemplo, de inglés a chino, recetas médicas, ¿verdad? Tómese una pastilla de anticoagulante una vez al día y el último en chino sale otra cosa, ¿verdad? Localización es como segmentar la población, que tiene que ser un poquito más apropiado y preciso en lo que quiere decir. En Latinoamérica tenemos muchísimos países, obviamente, y todos hablamos español, pero a veces una cosa quiere decir un significado en un país y otro significado en otro país. Entonces, eso es lo que quiere decir con la localización. Incluso en los Estados Unidos yo estoy ahorita en California y luego quizás haya personas en la Florida o Nueva York, entonces hablamos un poquito diferente, aunque todo sea el idioma español. Y para resumir, hoy hablamos de
varias cosas de la interpretación, ¿verdad? Cómo trabajar con un intérprete. Hay que escoger un intérprete que por lo menos sea certificado. Tenemos que determinar el modo de interpretación y permitirle al intérprete hacer su trabajo. Cuando pasen por el curso de las 40 horas, les van a explicar la posición y un montón de otros detalles de cómo prepararse y cómo organizarse. Para concluir, hoy mencionamos que hay 4 leyes que amparan el acceso a servicios de idioma. La traducción es escrita y la interpretación es hablada. Y muchas veces como intérpretes tenemos que tener un poquito de paciencia porque los que no saben mucho de las diferencias nos llaman a todos traductores. Entonces, nomás déjenlo ir y sigan ustedes con su trabajo de interpretación. Mencionamos que hay 3 maneras de interpretar, consecutivo, simultáneo y de vista. Y el primer paso para certificarse es tomar el curso de las 40 horas. ¿Qué más puse aquí? Creo que está mi gafete. Este es el mío, entonces ahí tienen el logo de CCHI y cuando vence. Entonces, siempre que uno va a una asignación, el médico casi siempre toma, o la recepcionista, alguien toma tu número de ID, por si acaso. Hasta ahorita no me han preguntado nada, pero en fin, allí está. Y ellos también mantienen su propia base de datos, al igual que NBCMI, mantienen su base de datos para si alguien está buscando un intérprete, entonces los pueden contactar directamente. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Maestra Saida, muchas gracias por su excelente participación. Ahora empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas usando la opción Q&A o pueden usar la opción Raise Your Hand para hacer preguntas de manera oral. Esta sesión será moderada por mi compañera Hailey. Gracias, Kimberly, por darme la palabra. Voy a leer las preguntas de la caja de Q&A y también voy a llamar a las personas que quieran hacer una pregunta oral con la mano azul. Ok. La primera pregunta, Sergio le pregunta, ¿cree que las visitas de telemedicina son más fáciles o más difíciles para los intérpretes? ¿O es lo mismo? Gracias. Solamente interpreté una visita por teléfono donde el paciente y el doctor estaban usando una máscara. Entonces, así se hace un poquito más difícil porque el paciente ya estaba en la cama, convaleciente, bedridden, y estaba usando una máquina. Con los síntomas del COVID y estando un poquito malito, pues es muy difícil entender lo que están diciendo. Sí, a veces en persona, por eso la posición a veces es muy importante, que el intérprete debe estar más cerca del paciente. Es importante para poder entender bien lo que están diciendo y no decir una palabra equivocada. Si telemedicine, hay pros y contras de los dos, pero en mi caso, para mí, Saida, se me hace un poquito difícil. Gracias. Y Ridwana le pregunta, ¿cuál es su parte favorita de su trabajo? Ay, gracias. Hay muchas. Ayudar a la gente, más que nada, ser ese vínculo de ayuda. Siempre que se ocupa un intérprete es porque hay un problema. Entre ellos no lo pudieron solucionar, ya sea que se mudaron y no pueden empezar la luz o establecer el servicio de agua. Me gustan mucho las citas del WIC, Women, Infant and Children. Las citas del WIC, porque las mamás acaban de dar a luz o van a certificar a sus niños para que sigan continuando con el servicio. Entonces, sí, hay muchas cosas bonitas donde se pueden solucionar. A veces no, porque pues uno no siempre obtiene lo que quiere. Y les ofrezco disculpas porque mi video no quiere funcionar. Ojalá que le haya contestado su pregunta.
Gracias. Y Irene le pregunta, ¿qué hizo que decidiera ser intérprete? Ya lo estaba haciendo, amigas. Sí, muchas veces como personal bilingüe ya estamos interpretando. A veces las asistentes médicas están buscando vacunas, están lidiando con referidos, etcétera. Entonces, como educadora de salud en una clínica comunitaria, yo ya a veces estaba ayudando a interpretar. Entonces me daba cuenta de que sí había una necesidad y escuchaba también a mis compañeras a veces pronunciar unas palabras un poquito que no estaban muy correctas. Papa Nicolado en vez de Papa Nicolau. Entonces, cositas así que me daban como, oh. Entonces, mejor decidí entrenarme, capacitarme y brindar un mejor servicio a nuestros miembros en la comunidad. La diferencia que yo decidí es CHI en vez de MBCMI es porque con CHI, en mi punto de vista, yo me considero intérprete comunitario. Entonces, por lo tanto, soy intérprete en casos del unemployment, como les había dicho. Estoy haciendo compensación al trabajador, workers' comp. Y les acabo de explicar servicios públicos como la luz y el agua y también algunas citas de especialistas con oncólogos y ginecólogos, etcétera. Gracias. Y Katie Bablack quiere hacer una pregunta. Katie, Oral. ahora le voy a dar permiso para que pueda hacer su pregunta. ¿Hay conceptos culturales que no pueda traducir bien? Claro que sí, y esto lo van a estar explicando más si se deciden tomar el curso de 40 horas. El único que se me viene a la mente aquí ahorita es el mal de ojo, ¿verdad? Que a veces, ay, pues me vieron mal a mi niño o está recién nacido el bebé y luego, ay, si lo toca se le cae el pelo o cosas así. Entonces, el empacho también es otra popular, ¿verdad? Hay que hacerle un remedio para la pancita. Se le cayó la mollera y no sé qué más. Sí, definitivamente hay conceptos culturales que pueden afectar al servicio de salud y el tratamiento y el adherimiento a la recomendación del médico. Por eso estaba explicando al principio, y gracias Katie por la pregunta, que entre ellos tienen que hacer las preguntas, porque yo como intérprete no debo abogar por un lado o por el otro. Si escucho que hay alguna discrepancia, entonces puedo decir, Doctor, excuse me, I think this is the interpreter speaking. I think you might want to ask them if this has a cultural significance. Doctor, disculpe, habla el intérprete. Siempre identificarse uno como el intérprete y poner la duda o la pregunta entre ellos, que ellos la solucionen. Porque si yo, como vimos con el caso de Willing, si yo digo intoxicado quiere decir una cosa y ellos lo entienden como otra cosa, entonces mejor que ellos mismos lo expliquen y que ellos mismos se las averigüen. Gracias. Gracias. Alguien le pregunta, ¿cuál es la mejor manera en que doctores pueden prepararse para ayudar el proceso de interpretación? Yo creo que, gracias por la pregunta, me encanta esta pregunta muchísimo, porque uno como proveedor que está ofreciendo un servicio a la comunidad, en este caso el doctor, tiene mucha sabiduría. Entonces, si uno no se prepara, no revisa los apuntes, se va a entrar al cuarto y pues no va a hacer bien su trabajo. Entonces, uno se prepara para la cita con el paciente igual, pero la diferencia de trabajar con un intérprete es hablar en cachos, en chunks, en cachos para darle tiempo al intérprete que alcance las palabras, que las tenga a la punta de la lengua y las pueda rendir, las pueda decir y darnos tiempo para que la podemos interpretar y luego pausar para que el paciente nos conteste y luego transmitir el mensaje para atrás. Y a veces se saltan al intérprete. El EP, el paciente entiende un poquito de inglés y contesta inmediatamente. Entonces el intérprete se queda así como, no alcancé. Ajá.
So, eso puede ser a veces uno de los problemas de que si entre ellos se pueden comunicar, perfecto. Lo que hago en esa situación es les digo, pues parece que ustedes se pueden comunicar. Yo me voy a quedar aquí observando y si se traba uno de los dos, entonces yo ya intervengo. Pero de esa manera mejor, porque si no es muy difícil. El intérprete se confunde. Y la otra cosa es que estamos observando, entonces tenemos que estar mucho más atentos a lo que está diciendo cada quien y seguir tomando apuntes, porque si se traban, uno no va a saber dónde se quedaron. Bueno, gracias. Bueno. Surprise. Kimberly le pregunta, ¿alguna vez es difícil para los hospitales para pagar intérpretes, particularmente en las áreas más pobres? Siempre. El intérprete, por eso les estaba explicando que la traducción es como de 2 o 3 días porque estaban trabajando en su proyecto y de repente, oh, maybe we should have this in another language. Y de repente lo mandan a una agencia y lo ocupaban ayer o la semana pasada, ¿verdad? Because it was like an afterthought. Y ahorita con esto de COVID, si no tenían ya la infraestructura de tener Zoom o de tener alguna manera de ofrecer este servicio por teléfono, entonces sí, es a veces un poquito más caro, pero sale más caro no tener al intérprete adecuado. Otra vez, referimos al caso de Willing. Si no tenían, quizás si tenían una persona certificada, no leí los pormenores del caso, pero sale más caro la ignorancia. Y los niños no deben interpretar. No sé si alguien ha preguntado, pero no. Gracias por la respuesta. Luke le pregunta, ¿hay un problema con la interpretación por máquina cuando el paciente no se escribe bien o tiene un acento extraño? Sí, siempre hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque otra vez no sabemos cómo lo va a recibir la persona en el target language, ¿verdad? En la meta del idioma. So, yo diría, especialmente si está en una situación de vida o muerte, yo diría, quizás ahí está muy difícil. No sabía yo cómo contestar esa pregunta. Tendríamos que ver los estándares de ética, el código de ética para ver qué hacer en una situación así, porque a la misma vez tenemos ese deseo de ayudar y ser bien, pero a la misma vez no queremos decirle que el anticoagulante le va a causar veneno de ratas, ¿verdad? O sea, no. Hannah le pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desafío para usted como intérprete? Oh, my goodness. Lo más difícil para mí hasta la fecha es interpretar por consultas de terapia de salud mental. Esa y de interpretar términos financieros como de retiro, pero las de salud mental son bien difíciles porque la terapeuta quiere build rapport, quiere acercarse y agarrar confianza del paciente. Y entonces usan palabras de todas partes, ejemplos de un árbol, del río, de así, ya está. Entonces uno no está con las palabras. La última que tuve, la señora dijo, tengo esta ilusión de hacer un jardín en la casa de mi hermano cuando vaya de visita. Y ahí sí me trabé porque no supe qué decir. Ilusión es como un yearning, like a dream. So ahí estamos hablando otra vez de los falsos cognitos, de que ilusión en español no es lo mismo que ilusión en inglés, como sería un magic trick, an illusion. No, es más bien como un deseo. Y allí sí está, esas para mí son las más difíciles. Gracias por preguntar. Bueno, quizás tenga la misma respuesta a esta pregunta, pero Sofía le pregunta, ¿ha tenido usted cualquier experiencia en que no esté de acuerdo? Oh, lo siento. En que no esté de acuerdo con quiere decir el doctor. Oh my gosh, a veces sí.
repito, mi trabajo como intérprete es de interpretar. Y también hay casos de si deciden algún día pasar por el curso de las 40 horas, allí estamos explorando los sesgos en perspectiva. So biases that we have. So, religión, política, etcétera, cómo tratar a mascotas, cómo lidiar con la familia, cosas así. So, uno tiene que ir más o menos con esa mentalidad de que no importa lo que vayan a decir, uno está allí de intérprete. So, yo bien puedo decir que no estoy de acuerdo con que tomen pastillas de pescado, más bien quiero que coman pescado, pero si el doctor dice toma pastillas de pescado, pues tengo que interpretar toma pastillas de pescado. So, tener otra vez nosotros, ideal fuera que no nos ocuparan, que ellos se comunicaran entre sí. Entonces mi trabajo es ser ese conduito, ir y llevar el mensaje. Gracias. Samuel le pregunta, para clínicas rurales que no tienen acceso a traductores, ya sea en la clínica o por Zoom, ¿qué deben hacer? Siempre es un asunto de la gerencia, de la administración. Clínicas rurales suelen recibir dinero del federal, del gobierno federal. Entonces, por ley ya están obligados a ofrecer este servicio. Lo que pueden hacer, hay muchísimas compañías que están ofreciendo servicios por teléfono. Entonces, incluso todos los doctores ya cargan celular, todos los pacientes cargan celular, especialmente los que hablan en señas. So, tienen allí su propio video remote que les ofrece su seguro médico. Yo diría que si saben de algún caso, entonces decirle a la gerencia de que empiecen a buscar y que agarren un presupuesto o un estimado de cuánto va a costar. Gracias. Adri le pregunta, ¿cómo te sientes cómodo cuando interpretas información desagradable? Híjole, una vez tuve que interpretar, estoy interpretando a enfermeras dando resultados de COVID por teléfono. Las familias más o menos saben porque ya tenían tos o la niña tenía fiebre, por eso la llevó. Pero en este caso, el señor ya era la segunda vez que salía positivo con COVID y estaba enojado, que hasta dijo una mala palabra y la tuve que interpretar. Es incómodo, pero otra vez uno tiene que estar consciente de que su trabajo es la interpretación y también estar listo para cómo interpretar malas palabras. Y es una de las cosas que se me está haciendo más difícil ahorita interpretar lo de estudiar para la certificación jurídica, porque uno no solamente tiene que saber todo lo de la ley, cómo corre la secuencia de la sentencia, pero también las palabras vulgares, las palabras de la calle para diferentes tipos de drogas y armas. Carros también, no sé la anatomía de los carros. Hay que practicar eso. Charles Lee le pregunta, desde su perspectiva, ¿qué es una área de mejorar para los intérpretes actuales? Sabes que muchas personas que yo he conocido en estos años que llevo de intérprete certificada, son muy contentos haciendo lo que hacen, pero ya llevan mucho tiempo haciéndolo también, décadas. Entonces, un área de mejoría quizás podría ser, sigue siendo tomar apuntes, porque solamente la idea es de hacer ancla para la memoria. Hacer un símbolo y luego para que más o menos te recuerdes qué es lo que va diciendo. Para mí en lo personal lo difícil es cuando el paciente se agarra diciéndome toda una historia y se repite unas 3 veces en toda la historia. Una vez me bajé del autobús y luego fui caminando y luego esa vez que me bajé del autobús, entonces ya le expliqué que me bajé del autobús. Ay, uno de intérprete tiene que ser fiel. Es uno de los códigos, de los estándares, serle fiel al mensaje. Entonces, si lo dijo 3 veces, uno de intérprete repetirlo 3 veces. Y algunas personas que ya son más
con más experiencia le explican al doctor, el paciente me está explicando las cosas 3 veces, ¿quiere que se las repita cada vez o nomás le digo una vez? Y así ya se acorta un poquito el tiempo. ¿Le contesté la pregunta? Sí. Ok. Gracias. Raquel le pregunta, ¿cuáles cree que serían las metas en que podríamos aumentar la cantidad de intérpretes que tenemos en el mundo de medicina? No entendí la pregunta. Está el Department of Labor, dol.gov. So ahí te va explicando un outlook, un futurístico de cómo se necesita el intérprete. También una de las diapositivas puse lep.gov. Yo en particular estuve esculcando allí varias veces y no encontré un número específico. Yo creo que si se van más bien al estado o a su condado, ahí pueden ver más o menos la necesidad de cada comunidad. Creo que también te pregunta a ti como profesional cómo podemos convencer a más jóvenes y personas para que estudien la interpretación. Sí, y también hay personas que han estado interpretando por mucho tiempo y que no están certificadas. Ahorita con lo del COVID ya se está calcando mucho más que los seguros no quieren pagar si no tienes el gafete. Para alguien saliendo de high school, porque tienes que ser mayor de 18 años y tener un high school diploma, bueno, muchas veces se requiere el high school diploma, la limitación aquí va a ser la experiencia. So, uno tiene que poder decir que uno sabe de trauma, que uno sabe de Papa Nicolaos o exámenes así para ser un intérprete creíble, credible. Ujú. Gracias. Shragby, no sé si le pregunta, ¿hay oportunidades para que ustedes, lo siento, que estudiantes sin certificación ni certificados pueden ayudar con interpretación en hospitales, tal vez en lugares con falta de intérpretes? Wow, esa pregunta la acababa de ver cuando estaba esperando la plática de hoy. Alguien hizo esa pregunta. Ya terminé mi curso de 40 horas y quiero practicar. Sí, tendrían que hablar con cada quien para ver si les dan permiso. Podrían también ir a las escuelas locales, a school districts, porque a veces también tienen juntas de padres donde el padre necesita interpretación. Clínicas comunitarias, quizás el servicio de voluntarios en su biblioteca local, quizás también allí necesiten intérpretes, pero sí sería buena idea hacer algo de servicio. Hay una organización nacional, creo que se llama Americans Without Borders, no me acuerdo bien, .org. Y el señor Kevin está buscando intérpretes voluntarios, pero también quiere que estén certificados, ¿verdad? Y no solamente en español, él está buscando mucho en otros idiomas por lo de human trafficking. Ujú. Bueno, Caroline le pregunta, ¿qué salvaguardia existan a asegurar que los intérpretes están traduciendo exactamente y ellos no están cambiando las palabras de la persona hispanohablante para una intención oculta? ¿Sí vieron el video de los marionetas? No me acuerdo si de Pedro, the puppet. No, you didn't send it out. Yes, so en realidad no hay manera, el código de éticas dice que uno tiene que serle fiel al mensaje y tiene que ser preciso. Entonces, en realidad no hay, y algunas veces depende otra vez el contexto de cada cosa, es que no hay una palabra en el otro idioma que sea igual que la del idioma fuente, de la fuente a la meta. No hay una palabra igual. Entonces uno tiene que darle la vuelta para explicar la definición. Incluso si hubiera una palabra igual y uno no sabe cuál es, porque en el momento se te van las cosas, entonces uno tener que usar más palabras para poder explicar lo que quiere decir. En terminología médica
podría ser otra vez usando el mismo ejemplo de Papa Nicolau. Uno no sabe exactamente cómo decir Papa Nicolau en el otro idioma, pero es un examen del bienestar de la mujer donde están revisando cáncer. Tarda más palabras, pero la intención, el mensaje, sí se transmitió. Gracias. Fatima le pregunta, ¿cómo cree que cambiará el papel de los intérpretes a medida que la población de habla hispana en los Estados Unidos siga aumentando? Pues sí, si sigue creciendo la población, va a seguir habiendo necesidad de intérpretes y los seguros y las organizaciones, negocios, empresas grandes van a querer el talento que mejor puedan comprar. Entonces, otra vez regresando al Department of Labor, sí hay un aumento de necesidad de intérpretes. Gracias. La última pregunta es por Rishab. En un hospital, ¿cuántos intérpretes necesita para ayudar a los pacientes en una manera efectiva? Esa pregunta yo no la sé contestar. Sí sé que hay organizaciones grandísimas de sistemas de hospitales donde emplean intérpretes como parte del personal, pero en mi caso mío, yo no sé. Lo que sí sé, lo que yo les puedo explicar de mi experiencia es que hay hospitales que sí están contratando agencias para poner el monitor en una llanta y andarlo corriendo por todo el hospital. Y así no importa si ocupa un intérprete en español, en farsi, en arameo, quichua o whatever, tienen al intérprete en las llantas ya. Entonces tienen un contrato con una LSP, Language Service Provider, una agencia de idiomas, y llaman al número 800 y les agarran el intérprete. So, de tener un personal adentro del edificio pagándole beneficios, su salario, tiempos de vacaciones, etcétera, no estoy segura, porque regresando a la pregunta anterior de las clínicas rurales, es un costo tener a un ser humano allí. Mientras que si uno paga por llamada, entonces sale mucho más económico y más viable. Gracias por contestar todas las preguntas y a las participantes para todas sus preguntas. Y Kimberly va a cerrar nuestro programa. Muchas gracias por sus preguntas. En lo personal, me interesó mucho aprender sobre los estilos de interpretar y el caso de Willy como ejemplo de la importancia de la interpretación. Maestra Zaida Sánchez, a nombre del Centro de Lenguas y Comunicación Intercultural de la Universidad de Rice, le agradecemos de antemano su excelente participación. Al público presente, les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y les hacemos la cordial invitación a nuestra tercera sesión el día 29 de marzo del año del curso. Que tengan un excelente resto de día. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a nuestras moderadoras, a nuestra Technology Assistant, Caitlin. La verdad que nos llena de mucho orgullo a las dos maestras ver a los estudiantes tomar las riendas de este evento. Y como acaba de decir Kimberly, nos vemos el 29 de marzo, donde vamos a tener otra presentación. Y bueno, buenas noches a todos. Gracias.